Hola, hola, muy pero muy buenos días, amigos, amigas, hermanos en Cristo Jesús. Hoy es viernes 10 de abril del año 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo, a quien Jesús amaba, le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amigos, miembros de esta hermosísima comunidad de gente dedicada a las ventas, al emprendimiento, al liderazgo, al mundo del network marketing. Hoy tenemos un mensaje del Evangelio que nos permite explorar los días posteriores a la resurrección del Señor, que acabamos de vivirlo en nuestra Semana Santa, y que es nuevamente profundamente transformador. Estamos hablando de la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos después de su resurrección. Y el Evangelio comienza diciéndonos: Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Reflexionemos sobre esto. No es en un templo, no es en un lugar sagrado, no es en un lugar extraordinario en donde Jesús se les aparece nuevamente a los discípulos. Es en su lugar común, en su lugar de siempre, en lo que podríamos llamar su trabajo, su rutina. Y aquí esto ya empieza a decirnos mucho. Dios, nuestro Señor, a través de su Hijo Jesucristo, nos enseñó que Él no solamente se manifiesta en ciertos momentos especiales, en ciertas circunstancias especiales o en ciertos lugares especiales a personas especiales. No. Él se manifiesta en lo cotidiano, en las cosas que hacemos todos los días, cuando salimos de nuestra casa, en nuestro trabajo, en las calles que recorremos en nuestro automóvil. Ahí está. Y luego Pedro le dice
o les dice algo muy clave, ¿no? Les dice a sus amigos, a sus compañeros, discípulos, voy a ir a pescar. Y es como si dijera, voy a volver a lo que hacía antes, voy a volver a mi lugar común, voy a volver a lo seguro, voy a volver a lo que yo ya pues hacía antes de conocer a Jesús. Y los demás les dicen, pues vamos también nosotros contigo. Aquí nuevamente el Evangelio nos refleja algo muy humano, muy cercano. Después de momentos intensos, después de procesos profundos de conversión, de transformación, de cambio, inclusive después de tener experiencias muy cercanas con Dios, lo más humano es que volvamos a lo mismo, a la rutina, a lo normal, a lo conocido, a la zona de confort. Pero el Evangelio dice algo poderoso hoy. Dice, salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Qué significado le doy yo? Para mí, ellos regresan a la normalidad, trabajan, se esfuerzan, vuelven a hacer lo que sabían hacer, y aún así no hay resultados. Y esto puede ser muy real en nuestras vidas, porque hay momentos en la vida donde sentimos que todo lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Pero si yo estoy haciendo mi trabajo bien, pero si yo hago las cosas bien, pero ¿por qué Dios me pasa a mí esto si yo todo lo estoy haciendo bien? No vemos los resultados que esperamos en nuestra vida, en el trabajo, en los proyectos. Y entonces aparece la frustración. Pero al amanecer, Jesús estaba allí, en la orilla. Los discípulos no lo reconocen. Vuelve y sucede una vez más en las apariciones de nuestro Señor. Él está ahí, Él está en la orilla, esperando que ellos lleguen. Y así está Jesús en nuestras vidas, ahí, siempre dispuesto a escucharnos, a apoyarnos, a entendernos, cuando las cosas no se nos dan. Pero ¿qué sucede? Los discípulos no lo reconocen, lo están simplemente interpretando todo lo que sucedió desde su lógica humana, no desde la fe. Y Él les pregunta, ¿tienen pescado? Y le dicen, no, es una respuesta simple, sencilla, honesta. No, las cosas no se nos están dando. Y ahí, esto es clave, porque tenemos que ser conscientes que el cambio real, el cambio en nuestras vidas comienza cuando dejamos de justificar y reconocemos una realidad. No, hasta hoy, como he hecho las cosas a mi manera, como a mí me parece, pues no he tenido los resultados, no me ha funcionado, no sé qué hacer, y ahí es donde comienza todo. Ahí es donde Jesús aparece en la vida de los discípulos, aparece nuevamente con los discípulos, y ahí es donde Jesús puede aparecer en tu vida. Y les dice, echen la red a la derecha, ahí van a encontrar peces. Él no les está dando algo nuevo, ¿no? Eso ya había sucedido, simplemente lo que hace es decirles que cambien el enfoque. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Cambiar el enfoque, cambiar la manera de ver las cosas. Nos permite ver que sin Él, en nuestras vidas, las cosas no son posibles, los resultados no se dan, y que nuestra terquedad y nuestra necedad de hacer las cosas así, de esa manera, pues ha sido eso, simplemente terquedad humana, normal. Jesús cambia el enfoque de tu vida, y esto es muy poderoso, porque muchas veces no necesitamos hacer más, lo único que necesitamos es hacerlo de una manera diferente. Y de esto yo sí que he sido testigo, doy testimonio. Cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, cuántos años tratando de conseguir cosas a mi manera. Y el día que Jesús toca mi vida, el día que como los discípulos yo echo la red hacia el otro lado, la abundancia, la bendición, la prosperidad empiezan a llegar a mi vida. Ojo,
La diferencia no fue el esfuerzo. La diferencia fue el enfoque, la manera en la que empecé a ver las cosas, la obediencia, el entendimiento de que sin Jesús, sin Dios en nuestras vidas, los resultados son mucho más difíciles, por falta de enfoque, no de trabajo. Y entonces ocurre este momento clave. Juan le dice a Pedro: Él es el Señor. Él es. Ahí está, nuevamente. Ahora sí, lo reconocen, no porque lo ven, sino porque lo viven, porque lo sienten. Y entonces, al agua. Pedro al agua. No calcula, no analiza, simplemente responde. Y eso nos pasa cuando reconocemos a Dios. Al agua. No nos quedamos igual. Porque aceptamos la invitación que Jesús, el Hijo de Dios, nos hace. Vengan conmigo, coman conmigo, compartan de mi pan, compartan conmigo la cena. Yo les comparto de mi pan, yo les comparto de mi pez. Después del esfuerzo, después del fracaso, Jesús nos invita a compartir, a estar con Él, a descansar en Él, a encontrarnos con Él. Hoy, un mensaje muy poderoso. Puedes volver a la rutina, pero no tienes que vivirla igual. Puedes continuar en tu vida haciendo lo mismo, pero con otra mirada. Porque cuando Dios entra en lo cotidiano, lo que es ordinario se puede transformar en algo extraordinario. Oremos. Señor, Padre amado, hoy ante ti, con mi cabeza gacha, con mis rodillas inclinadas ante ti, Señor, reconozco que muchas veces vuelvo a hacer exactamente lo mismo. A mi rutina, a mis hábitos, a mi manera de hacer las cosas. Y una vez más me frustro cuando no veo los resultados. Hoy te pido, Señor, que entres en mi vida, que entres en mi día a día. Hoy te pido, Señor, que entres en la vida de cada una de las personas de esta comunidad, en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus trabajos, en lo simple, en lo cotidiano, y que nos ayudes a todos nosotros a reconocerte en medio de lo que hacemos todos los días, a reconocerte en el cliente al que atiendo, en reconocerte en los negocios que hago, en reconocerte a las personas que están a mi alrededor, al mendigo que me pide en una esquina, en un semáforo, al amigo de mi amigo que está preso en una cárcel por un error que cometió. Danos, Señor, la humildad para escucharte. Danos la apertura para entender que debemos hacer las cosas de una manera diferente. Y danos, incrementa en nosotros, en cada uno de nosotros, la fe para obedecer, incluso cuando no entendemos muchas cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compromiso, una acción concreta para hoy. Identifica una cosa, una sola cosa que estás haciendo de modo automático, sin la presencia de Dios. Y pídele a Dios que te oriente, que te guíe, que te muestre cómo hacerlo de una manera diferente. Cambia el enfoque, cambia la actitud, cambia la intención con la que haces esa cosa. Porque muchas veces el milagro no está en hacer más, sino en hacer lo mismo, pero con Dios en tu vida. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Que tengan un viernes maravilloso, preparándonos para un fin de semana extraordinario. Y nos vemos mañana, como siempre, como todos los días. Y no lo olviden, compartan ese mensaje, suscríbanse al canal y hagamos que este mensaje todos los días llegue a más y más y más personas. Un abrazo. Chao, chao.